Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Muy buenos días. Hoy miércoles nos reencontramos una vez más en esta mañana para poder meditar en la palabra de Dios, acercándonos al trono de la gracia. Vamos a meditar, vamos a leer la Biblia y vamos a abrir en Primera de Corintios capítulo 5 y vamos a ver los versículos 6, 7 y 8. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Y dice así la palabra del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su dirección en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios de misericordia, porque eres un Dios santo. Y tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos de santidad y nos santifiquemos cada día de nuestra vida. Señor, por eso te pedimos en esta mañana que tu Santo Espíritu nos redarguya, nos hable y toque, Señor, nuestros corazones. Bendice, Señor, este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, retomamos el estudio. Nuevamente estábamos en Corinto, un caso delicado de fornicación. La iglesia no sabe reaccionar. Pablo da las indicaciones desde lejos por carta de lo que hay que hacer. El proceder, que si bien puede parecer duro, pero realmente tenía como propósito ayudar a la persona que estaba en falta, que esta persona vuelva a los pies del Señor o venga realmente a los pies del Señor, porque puede haber gente que está en la iglesia pero todavía no se ha convertido. Y a partir de ahí Pablo dice, analiza un poco lo que está pasando en la iglesia y les dice: no es buena vuestra jactancia. Otra versión dice, en el versículo 6, dice: dejen de alabarse a sí mismos. Y recuerden el dicho, ¿no? Ahora, amados, en Corinto, como dije, como expliqué el primer día, había una mala influencia de afuera. Pero también es posible que ellos hayan tenido una vida pues no madura, y entonces había mala orientación, mal entendimiento de la doctrina, mal entendimiento de la gracia. Muchos factores se juntaron. Entonces, el punto es que cuando hay pecado en la iglesia, el pecado como tal tiene que ser restaurado, tiene que ser quitado. Una persona peca, tiene que ser pues sanada, tiene que ser santificada. Cuando hay un pecado de rebeldía hay que confrontarlo, ¿verdad? Hay que pastorearlo. Y lo normal en una iglesia sana es que si hay pecado, pues si es una persona, es un miembro, la iglesia se duele. La iglesia, pues como un miembro del cuerpo es lastimado, todo el cuerpo se duele. Eso es lo bíblico. Pero imagínense qué pasa cuando hay pecado y la iglesia se enorgullece. Entonces no solamente era el tema del pecado de esta persona, sino la actitud de la iglesia. Y tal vez eso es a lo que por eso Pablo apela, a la mala actitud que estaban teniendo, a la actitud incorrecta, ya sea por mal entendimiento, carnalidad, qué sé yo. Pero el tema es que la iglesia no reaccionó como tenía que haberlo hecho. Y ese enorgullecimiento de esa falsa gracia o libertad cristiana estaba mal, y Pablo dice: está mal que piensen así, no es buena vuestra jactancia, no, está mal, dejen de alabarse a sí mismos por eso, porque está mal la forma como están pensando. Y les lleva a la reflexión: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
hace la comparación. Ahora, la levadura en la Biblia es usada de manera negativa, de manera positiva. En este caso, esta frase Pablo la usó, el Señor Jesucristo la usó. Pablo la usaba más, en Gálatas también la usa. La levadura, no sé cuántos de ustedes pues han cocinado, ¿no? Por ejemplo, la masa de la pizza, ¿no? Y ahí haces y le echas la levadura a la agüita, ¿no? Y luego le echas en la masa. Y cuando ya la masa tiene pues levadura, tiene un olor diferente, ¿no? Tiene una consistencia diferente, se crece la masa más de lo que la masa podría tener cuando no la tiene. Y entonces él va a usar ese ejemplo de que la levadura va a llegar a toda la masa, la va a fermentar, ¿no? Y lo va a usar como un ejemplo de algo malo, del pecado. Cuando hay pecado, amados, y se permite, sea en tu hogar, sea en tu grupo de crecimiento, sea en la iglesia, mis amados, cuando se pasa por alto, lamentablemente tengo que decirlo, cuando el pecado se permite, poco a poco esto va contagiando, va influenciando, va contaminando a otros, y se va esparciendo, mis amados. Imagínate que hay un pecado y que toda la iglesia no haga nada y se enorgullezca. Imagínate cuánto daño haría ese pecado. Y no era cualquier pecado en el caso de Corinto. En nuestra iglesia puede ser que haya pecados, y no tan graves. Pecado es pecado, pero unos a veces son más clamorosos que otros. Sin embargo, pecado es pecado. Vamos a suponer que sea pecado la mentira, ¿no? Y esto lleva otra cosa y se va contagiando. El chisme es muy común. Muy común en las iglesias el chisme, ¿no? Con eso de que no, te voy a contar, pero no se lo digas a nadie, ¿no? No, sí, yo tampoco. Pero te lo cuento para orar, pues, para orar. Y no, ¿cuál tú para orar? El chisme. Este tipo de cosas, mis amados, se esparcen y contagian y hacen daño. Hace que se expande el pecado como la levadura, hace que la masa se fermente. Y eso, mis amados, es algo que nosotros tenemos que cuidar como iglesia. Cuidar muchísimo. El pecado no puede ser permitido en un grupo de crecimiento. Pero recuerde, en la pastoral hay diferencia cuando alguien viene arrepentido y dice pecado, necesito restauración, ayúdeme. Y otra cosa es cuando uno empieza a ver la práctica, que es el caso de Corinto. La práctica del pecado sin arrepentimiento, mis amados, eso hay que cortarlo. Eso hay que confrontarlo. No podemos dejar que la rebeldía, no podemos dejar que la falta de respeto, que la carnalidad, no podemos dejar que todo lo malo ensucie a la iglesia. Entonces por eso es que luego dice en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Entonces está dando la identidad. El creyente es masa sin levadura. Ahora, ¿por qué él toma este ejemplo y luego dice porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros? Cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, la noche en que el ángel de la muerte pasaba y los israelitas tenían que comer el cordero, su sangre había sido pintada en el dintel, ellos tenían que comer pan sin levadura. ¿Por qué no le pusieron levadura a ese pan? Porque al día siguiente nomás ellos ya iban a salir en libertad. Ellos lo sabían, Dios lo sabía, pero ellos obedecieron. Dios les dijo, no le pongan levadura al pan, porque el pan va a necesitar estar en reposo para poder, pues, ¿no? Fermentarse. Pero ellos ya no iban a poder tener eso, porque iban a salir al día siguiente. Entonces, ese pan sin levadura era parte de lo que simbolizaba comer en el tiempo en que el Cordero nos protege, de la muerte, etcétera, y al día siguiente vamos a ser libres. Entonces toda esa connotación de la Pascua tiene mucho que ver con el sacrificio de Jesucristo. Entonces, cuando quitamos la levadura, quitamos esto del pan, simbolizamos ese pan que se comió antes de ser libres, que simbolizaba la Pascua que iba a ser la libertad, y entonces nosotros ahora como creyentes vamos a vivir una Pascua en Cristo. Y en Cristo, en libertad, quitamos todo lo antiguo, todo lo que hacíamos antes y ahora vivimos una nueva experiencia de libertad. Esta vieja levadura
que era la que se echaba en el tiempo de la esclavitud, ya no va a estar. Y es más, los judíos entonces a raíz de esto sacaban y botaron la levadura. Y a partir de ahí comían este pan sin levadura, como símbolo, ¿no?, de la libertad, su Pascua. Entonces Pablo va a tomar ese ejemplo para los creyentes. La levadura simboliza eso antiguo, eso pecaminoso, ese tiempo de esclavitud. Y ahora ustedes en Cristo van a vivir algo que ustedes son: pan sin levadura, libertad, consagración. Y por eso menciona la Pascua. Ahí dice que esta Pascua en realidad es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros. Sí, porque nosotros en Cristo pues ya somos libres, totalmente libres, y hay que limpiarnos de todo aquello del pasado, todo aquello que hacíamos antes en la esclavitud, cuando estamos en Egipto, ¿no?, de forma simbólica. Ahora en Cristo yo no puedo seguir con la forma que tenía de vivir antes. Yo tengo que sacar de mi vida todo eso. Si antes de ser creyente yo era de una manera, ahora en Cristo yo tengo que ser de otra. Yo tengo que limpiar eso. Y por eso es importante, mis amados, que cada uno de nosotros, se preocupe por analizarnos a nosotros mismos y ver, a ver, cuando yo estaba en el mundo, cuando no conocía a Cristo, ¿qué cosas sabían? ¿Cuál era la vieja levadura? ¿Qué cosas eran esas que me alejaban de Dios, que hacían que yo sea una persona pedante, que yo sea una persona amargada? Me examino a mí mismo y digo, ok, esto, Señor, te entrego estas partes de mí, te entrego esta parte de mi ser, de mi carácter, te entrego todo esto, Señor, que realmente no ayuda, Señor, te entrego todo esto que me es de tropiezo. Y entonces el Señor lo va limpiando, ¿no? Todo aquello que tenía en el pasado. A veces, mis amados, se ha estado tan metido en el mundo, tan metido, que cuando uno viene a Cristo, Cristo nos limpia, pero quedan cicatrices en el corazón, en la mente, quedan recuerdos, quedan tantas cosas, cosas que hicieron daños emocionales a veces que hubieron cuando uno estaba en el mundo. Y entonces en Cristo uno tiene que estar buscando constantemente el ser limpiados, ser limpiados de todo eso. Porque muchas veces esas cosas del pasado, ¿qué hacen? Traen recuerdos malos, traen resentimientos, rencores, que no nos permiten vivir en libertad. A veces ha pasado en parejas que por malas relaciones que tenían antes de enamoramiento, venían ahora y con la nueva pareja y en Cristo querían repetir, o había patrones del recuerdo que causaban problemas en los matrimonios, cosas así. Entonces por eso es importante, mis amados, que como iglesia nosotros quitemos todo aquello que antes, cuando no conocíamos a Cristo, nos caracterizaba, y seamos limpios, seamos lavados nuevamente. ¿Por qué? Porque nuestra identidad, pan sin levadura como sois, eso es lo que somos. ¿Me dejo entender? Creo que dije una redundancia. Yo como, en este caso, en esta figura de pan, soy pan sin levadura. Soy pan que represento la libertad. Soy pan que represento el sacrificio del Cordero. Y la levadura va a representar el pasado. Entonces, como mi identidad es pan sin levadura, es libertad en Cristo, santificación, por eso tengo que quitar todo esto. Y ese va a ser el mayor reto de tu vida y de mi vida. Lo va a hacer todos los días. Va a ser en todo tiempo, en todo instante. Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo, y ya creo que con este serían pues 13 años que estoy viviendo en Lima. En una oportunidad, en uno de mis viajes que yo hacía a Arequipa, recuerdo que en una oportunidad encontré un cassette, ¿qué sea? ¿Qué habrá acá? Lo pongo y empiezo a escuchar una canción, y esa canción me trajo tristes recuerdos de cosas que me pasaron cuando yo vivía acá en Arequipa. Y recuerdo que me entristecí, ¿no? Me afectó, y digo, ¿cómo puede ser? Ese cassette tenía más de 10 años que lo escucho, y me trajo recuerdos, y tuve una batalla mental fuerte. Y tuve que decir, Señor, ayúdame a limpiar esto, ayúdame a sacar esos recuerdos tristes, porque esto en Cristo ya fue vencido, el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y esa va a ser una dinámica que vamos a tener que hacer siempre, mis amados, porque esa es nuestra identidad. Santificación, limpieza, limpiarnos constantemente. Y sobre todo, que Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestra libertad, Cristo es dar vida, es librarnos de la muerte.
y Él ya fue sacrificado por nosotros para siempre. ¿No? Ya no va a ser una ceremonia que vamos a volver a matar. No, Cristo lo ha hecho hoy y para siempre. Y entonces dice el versículo 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Cómo voy a vivir ahora? ¿Cómo voy a celebrar mi fiesta? ¿Cómo voy a celebrar mi libertad en Cristo? ¿Como los corintios? Somos libres en Cristo, permitimos el pecado entonces, no, la gracia, ¿así? No, no con ese pensamiento antiguo. Y ojo, muchas personas que vienen a Cristo, estando en Cristo, que no han entendido bien la verdad del Evangelio, que no han entendido bien la doctrina de la salvación, traen cosas, pensamientos, tips, filosofías de cuando no conocen a Cristo y hacen un sincretismo religioso en su cabecita y adoptan maneras raras de vivir, muchas veces religiosas, o a veces la misma religión de la que uno pertenecía antes, la trae, es una mezcla en la cabeza. ¿Por qué? Por no estudiar la palabra, por no estudiar el curso, la verdad del Evangelio. Ya lo estoy anunciando, ¿no? Estudie la Academia Bíblica, hermano, estudie. Porque justamente el desconocimiento de la palabra y de la doctrina hace que nosotros confundamos y entonces vivamos un cristianismo que supuestamente es en libertad con la vieja levadura. ¿Cuál es la característica? La levadura de malicia y de maldad. Se puede vivir confundido, haciendo cosas en malicia y maldad. Yo no puedo vivir una vida cristiana así, mis amados. ¿Un cristiano viviendo en malicia y maldad? Sí, muchas veces los creyentes creen, y esto ha pasado con los que tienen más años, que porque tienen más años pueden darse ciertas licencias para ver cosas, para estar en ciertos lugares, incluso para leer cosas y conversar cosas. Lamentablemente muchas veces, yo lo voy a decir, en gente que yo esperaba pues mucha madurez, yo sé que no debo ver al hombre, mis amados, acuérdense, no hay que ver al hombre, pero muchas veces en gente que uno esperaba ver pues espiritualidad, solo viste o solo se veía conocimiento, intelectualidad y hasta carnalidad. Y todo se justificaba con que yo ya sé, yo soy maduro, como yo he estudiado, yo estudio teología, como yo entiendo el contexto, como no soy nuevo. Estos de primero, sí, ¿no? Se las dan de espiritualitos, yo no necesito esto, yo no necesito el otro. Esas cosas, mis amados, que muchas veces hacen los viejos en la fe, no los nuevos. Esos que dicen, ese sermón ya me lo escuché. O gente que ha dicho, no, este pastorcito joven que me va a enseñar a mí, ¿no? Una vez una persona algo así me dijo, ¿no? Yo lo saludo y me dice, yo hacía ministerio cuando tú no habías nacido, y me dio la espalda y se fue, ¿no? Cosas así, esas actitudes, mis amados, hay que cuidarnos, porque uno se supone que si tiene, ya, has hecho ministerio más de 40 años, ¿no? Porque yo tengo 40, entonces, si ha hecho ministerio antes que yo naciera, tiene 45 años de ministerio, debe mostrar entonces que limpieza, humildad, Dios ha hecho esto en mi vida, no yo hice, cosas así. Pero muchas veces, mis amados, el engaño de la carne, el engaño del enemigo es que como, pues, no, yo vivo mi libertad cristiana, yo vivo mi vida cristiana como quiero, en la libertad que Cristo me da, y con esa disque libertad vive en malicia y maldad. No, mis amados, eso es erróneo. Y eso muestra más bien inmadurez, y eso es lo que justamente en cierta forma le pasó a los corintios. En la primera parte ellos tenían que cuidarse de lo de afuera, de lo externo que los podía amenazar. Pero en esta parte ellos tenían que cuidarse ahora de lo que había dentro de ellos y dentro de la iglesia. Así que por eso dice la Biblia que hay que velar y orar, porque hay que estar viendo las amenazas de afuera, pero también la pecaminosidad de adentro, mis amados. No hay que confiarse. No hay que decir, no me va a pasar a mí. No, no, Señor. Tenemos que tener temerosos del Señor. Y más bien, ¿cómo tenemos que celebrar la Pascua? ¿Cómo tenemos que vivir la vida cristiana? ¿Cómo tenemos que vivir la libertad? Con panes sin levadura, ¿no? De sinceridad y verdad. Yo quiero que analicemos estas dos palabras. Sinceridad y verdad.
Y otras traducciones dicen lo mismo. Una vida cristiana, mis amados, de sinceridad y de verdad, es todo un desafío para la iglesia. Y en el mundo puedes decir, ¿cómo estás? Bien. Bien. Hola, ¿cómo estás? Bien. Punto. Y lamentablemente muchas veces en la iglesia, mis amados, también se ha visto, ¿cómo estás? Bien. Pero no, por dentro, culpabilidad, depresión, tristeza, amargura. Si usted que en esta mañana nos está escuchando, nos está viendo, se está sintiendo así, por favor, no viva así su cristianismo. No viva su fe de esta manera. Necesitamos ser sinceros y decir la verdad. Busque ayuda. Tal vez un pastor, estamos para bendecirles, estamos para ayudarles. Tal vez tu líder, tu discipuladora, un hermano en la fe maduro, qué sé yo. Busca, pero no te lo guardes. Qué bendición es poder expresar lo que uno siente. Qué bendición es poder decir, me siento así, pero la iglesia tiene al mismo tiempo la responsabilidad de que cuando alguien abra su corazón, no decir, ¡ah! ¿Tú? ¿El pastor? ¿El líder? ¡Ah! No, si no te entiendo. Ahora, hay que saber también con quién abrir el corazón. No abras tu corazón a alguien que sabes que no va a poder sobrellevar esa carga tuya. Por eso busca a alguien espiritual y que tenga madurez, para que pueda ser empático contigo, para que pueda entenderte y ayudarte. Y si no sabes de alguien, ora al Señor. Aquí en la iglesia estamos dispuestos a apoyarles. Escríbanos. Si ustedes son jóvenes que me están viendo, adolescentes, yo puedo ayudarles. Soy pastor de jóvenes, jóvenes adultos. Tenemos el pastor de matrimonios, tenemos el pastor de damas, el pastor de varones. Tenemos pastores y líderes también, ministros, que pueden ayudarte. Pero no te guardes en tu corazón esa amargura, tal vez algo que no te gusta, algo que no entiendes. Dilo. Tal vez en tu familia no hay quien te pueda escuchar y entonces necesitas, ¿no?, que alguien te ayude. Abre tu corazón y vive esta vida cristiana en sinceridad y verdad. ¿Qué significa en verdad? Que cuando tengamos que decirlo, pues no mintamos. Muchas veces, mis amados, tengo que dar consejerías, pero si no dicen la verdad, si no me cuentan todo, no puedo ayudarte. Y entonces damos no sé, un consejo pastoral, pero faltaba decir cosas, faltaba decir contexto, y muchas veces eso no va a ayudar. Pero principalmente, mis amados, es vivirlo delante de Dios, no del hombre, delante de Dios, porque Dios nos está viendo. Y esto, mis amados, una vez más lo voy a decir, comienza conmigo, comienza con los que están en mi grupo de crecimiento, comienza con los ministerios y de esa manera toda la iglesia, y por qué no también la familia. Entonces, mis amados, nunca nos enorgullezcamos, nos jactemos de la carne, de lo que sabemos, de lo perecible, incluso de lo mundano, sino de Cristo. No cometamos el error de los corintios de, por haberse dejado influenciar por afuera y no haber examinado por dentro, llegar a probar un pecado. No, sino que tenemos que aprender primero a limpiarnos de la contaminación de afuera y limpiarnos de la maldad que tenemos dentro, para vivir lo que somos: hijos de Dios, cristianos, libres y limpios de toda malicia y de toda maldad, que practicamos con la ayuda del Señor y con la dependencia del Espíritu Santo sinceridad y verdad. Seamos una iglesia que se limpie de la vieja levadura. Si usted en esta mañana quiere limpiarse de esa vieja levadura, si usted quiere vivir una vida cristiana en libertad, de sinceridad y de verdad, acompáñeme en oración y vamos a hacer esta oración pidiéndole al Señor que nos ayude con todo nuestro corazón, ¿sí?
Cierra tus ojos y oremos. Amado Dios, tú que nos conoces hasta lo profundo de nuestro corazón. Señor, tú sabes cuántas veces luchamos, cuántas veces, Señor, batallamos con el pecado. Y queremos pedirte en esta mañana que tú, Señor, nos ayudes a limpiarnos de todo aquello que arrastramos del pasado. Todo aquello, Señor, que nos hace tropiezo hoy, que tal vez antes lo disfrutábamos, pero que ahora, Señor, luchamos y queremos dejar. Y hoy en el nombre de Jesús nos limpiamos de toda vieja levadura. En el nombre de Jesús nos quitamos de toda carnalidad, de todo aquello del pasado que nos arrastre, que nos estropie. En tu nombre, Señor, nos quitamos de eso, nos despojamos. Y queremos, Señor, vivir una vida nueva, una vida en santidad, una vida, Señor, pura delante de ti. Ayúdanos, Dios, a poder examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta en qué estamos fallando. Ayúdanos, Señor, a no dejar tampoco que el pecado se practique en nuestra iglesia, en nuestro grupo de crecimiento, Señor, sino que ayúdanos, como vimos el día de ayer, a llevar a la restauración, pero que comience la restauración por nuestro propio corazón, Señor. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Bendice a todas las personas que nos están viendo en esta mañana y puedas tocar sus corazones, tocar sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Dios mediante estaremos continuando el día de mañana y en este momento les invitamos a participar de la reunión de oración. Usted puede hacer clic en el link y disfrutar este tiempo con la iglesia. Dios les bendiga, mis amados, y nos estamos viendo. Bendiciones.